Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Tengo aquí al autor de un libro que acaba de salir que se llama Neópolis, ciudades, suburbios, contenedores. Se trata del doctor Orlando de la Rosa Tirado, quien es doctor en urbanismo, egresado con honores del posgrado de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde además fue galardonado con la medalla Alfonso Caso y se postdoctoró también en urbanismo. Antes de eso tenía una maestría en planificación urbana regional de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde fue distinguido con el premio del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Es profesor de la Facultad de Estudios Generales, el Departamento de Ciencias Sociales en Estudios Generales, y es autor también de un libro anterior titulado Entrópolis y de múltiples artículos en torno a planificación, espacios defendibles y megaciudades. Vamos a ir también integrando en la discusión a nuestro amigo el economista Santos Negrón Díaz para que él también haga algunos análisis sobre todo sobre las dimensiones económicas de estos planteamientos que hace el compañero Orlando de la Rosa Tirado sobre planificación urbana. Orlando, por favor. Sí, gracias. Neópolis es una propuesta que plantea primero una crítica a la forma en que hemos estado planteando nuestra ocupación humana del suelo y en segundo lugar supone una suerte de propuesta, una tentativa de desarrollo prospectivo para plantearnos la posibilidad a futuro de dos ciudades que en este caso estoy enunciando, una para la zona oeste y otra en la zona norte. La primera para Mayagüez, concretamente, y la segunda para el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que propongo evidentemente en la obra convertir en un ensanche del pueblo de Río Piedras. Lo interesante y por supuesto quizás controvertible de todo este asunto es que en esta obra postulo que eso ocurra utilizando estructuras modulares. Las estructuras modulares son harto conocidas. Lo que lo hace singular es que estas estructuras modulares serán construidas utilizando expresamente contenedores marítimos. Eso es lo distinto. Así que es una propuesta algo atrevida, bueno, me corrijo, es una propuesta atrevida, por supuesto, altamente controvertible. Algunos la posiblemente suscribirán, otros definitivamente la objetarán por los enormes intereses que hay vinculados en todo este proyecto. Afecta intereses, obviamente, ¿no? Pero ulteriormente... Afecta a los intereses que disfrutaron de la entropía. O que provocaron esa entropía. Que la acentuaron. Claro, que la acentuaron. Pero es muy interesante, ¿verdad?, que este libro Neópolis es una especie de planteamiento de futuro frente a la ciudad de la entropía, frente a lo que hicimos antes, crear una entrópolis, pues podríamos crear una neópolis. Si aplicamos una serie de principios de planificación y transformamos nuestro espacio vital en las ciudades. Y es muy interesante, ¿verdad?, que haya ejemplos aquí concretos que tienen que ver con Puerto Rico, sobre todo este que tiene que ver con la universidad, con nuestro entorno inmediato. Permíteme una observación aclaratoria. La entropía es inevitable. No podemos, evidentemente, frenarla, ni mucho menos bueno, es revertible, pero en algunos casos, como este en particular, sistemas abiertos, no lo es. Lo que podemos, en todo caso, es procrastinar el desarrollo de su ulterior desenlace, que es la muerte térmica. Neópolis, evidentemente, es solo un parcho. Vamos a ser realistas. En este universo de desorden, Neópolis es una salida, es un salvavidas, es una alternativa para darnos un poco más de espacio, un poco más de tiempo para salvar estas condiciones y replantearnos evidentemente nuestra realidad cotidiana, pero consciente de que esto no salva la entropía. La entropía es superior, es algo, una ley física, ley universal. Vamos entonces a pedirle, ¿verdad?, a Orlando que por favor nos vaya diciendo cuáles son las propuestas medulares, centrales de este trabajo. Esto comienza con un análisis de lo que es la experiencia urbana en el país. Y esa experiencia urbana en nuestro caso es una más bien de carácter suburbano. El suburbio se singulariza fundamentalmente por una dispersión de lo que es la ocupación humana del suelo, de las actividades sobre la geografía y por supuesto de una composición muy homogénea del espacio. La mezcla de uso no está presente. El uso del automóvil es fundamental, de otro modo no sería plausible poder organizar lo que es la cotidianidad.
y por ende hemos ocupado gran parte de nuestro espacio insular utilizando este modelo. En ese sentido, es poco probable que los mecanismos o las formas de transportación colectiva puedan rendir los resultados que esperamos cuando la población realmente está básicamente diluida. No tenemos una masa crítica, por ejemplo, que pueda sostener el uso de un tren de cercanía como es el tren urbano. Y eso explica en buena parte el problema tan serio que el tren presenta en términos de su rentabilidad. Así que comienzo básicamente analizando nuestro contexto insular. El crecimiento, los procesos por los cuales esto ha acontecido, la racionalidad detrás de toda esta situación, la banca, la finanza y por supuesto la sociedad política como los actores principales de esta forma, de este paradigma de organización espacial del suelo que tenemos en el país. Luego más adelante propongo en ese mismo ejercicio evaluar lo que es la experiencia insular en términos de la construcción de vivienda, cómo se construye la vivienda, qué valores hemos logrado, cuáles son los avalúos de esa vivienda, cómo compara internacionalmente nuestra vivienda con otras construcciones a todo el planeta, lo que viene a ser los indicadores como es el costo de las hipotecas, el número de vivienda, necesidad de vivienda, y todo esto para finalmente demostrar que tenemos una enorme necesidad de producción inmobiliaria, pero que esa producción inmobiliaria no debe ocurrir como lo hemos estado planteando a lo largo de las últimas décadas. Al contrario, es poco eficiente y altamente pernicioso ese modelo de desarrollo. Por ende, en la segunda parte, entonces, presento una guía de cómo deben ser, evidentemente, las ciudades. Y postulo básicamente 4 líneas muy sencillas. Bueno, me corrijo, no es nada sencillo en realidad, todo es complicado. Y todo es complicado en la vida, pero voy a tratar de ser lo más sucinto en esta expresión. Primer punto a considerar es que la ciudad debe ser primeramente una urbana, a diferencia de lo que tenemos hoy, que demuestro en la primera parte del trabajo. Urbana significa que sea peatonal, que sea manejable, que sea dominable, evidentemente, por el ciudadano, que sea asequible y que sea costo efectiva, que sea financiable. Por otro lado, la ciudad también debe tener un carácter arquitectónicamente agradable y urbanísticamente racional, no solo funcional. La racionalidad implica algo más que función. Significa que todos los elementos o gran parte de los elementos que conforman ese espacio han sido considerados y articulados en la solución de diseño. No es solamente que funcione, es que racionalmente sea eficiente y efectivo lo que se proponga o postule. Luego, en la segunda recomendación para el desarrollo de ciudades básicamente sustentables e inteligentes, postulo que estas deben ser desarrolladas utilizando materiales y técnicas de construcción evidentemente ecoamigables, con un nuevo pensamiento en cuanto a la selección de materiales, donde podamos jugar con tiempos de una forma mucho más sensata y mucho mejor calibrada. Y todo esto para finalmente llevar al lector a la resolución de que el inmueble que forma las ciudades debe ser uno fundamentado en una lógica mecanicista. Me explico. La vivienda, mi vivienda, deben ser máquinas de producción, no solamente espacios para habitar. Máquinas que produzcan energía, que generen evidentemente las condiciones para poder captar agua, para poder utilizar esa agua y conservar evidentemente los excedentes, y esa energía y esa agua pueda ser a su vez redirigida hacia redes de consumo estatales o privadas, en fin, que genere ingresos al poseedor de la misma. Eso equivale a lo que se llama por ahí una casa ecológica. Correcto. Así que tendría, por ejemplo, sus propios recursos de iluminación, de uso de energía y el agua también. Efectiva. Cisternas, quizás calentadores solares y una serie de otras cosas que puedan permitir que no sea tan dependiente de la energía que sirve el gobierno. Correcto. Y en este caso voy un poco más lejos. Yo postulo que sea absolutamente independiente.